Estos 2 días hemos asistido a una enorme cantidad, un cúmulo de información que ha mostrado a jóvenes menores de 15 años, en torno a los 15 años, pero menores de edad, delinquiendo de una manera con mucha violencia. No es que sea un hecho aislado, ni que hoy nos sorprendamos, pero pareciera ser, no sé si tenemos números sobre el tema, que esto ha ido al alza. Y queremos profundizar sobre lo que significa, si esto es un fenómeno social, si esto es un fenómeno que está gatillado por factores muy puntuales o no. Es importante mirar también, ¿no es cierto?, esto desde otra perspectiva. Queremos hablar esta mañana con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, justamente para mirar la radiografía, ¿no?, de estos jóvenes. Y queríamos darle la bienvenida porque la tenemos acá en estudio también, Connie. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Marcelo, por estar acá. Muchas gracias por poner este tema en agenda. La verdad es que lo fácil es pensar en soluciones que realmente no son soluciones sostenibles y a veces criminalizamos y tratamos de tener una agenda mucho más dura. Lo que es en buen chileno, pan para hoy, hambre para mañana. Y es súper importante entender las causas y qué es lo que ha estado pasando durante todo este último tiempo. Bueno, en ese sentido, Marcelo, la Claudia hablaba de una tendencia o da la impresión, y uno siempre dice, bueno, ¿qué dirán las cifras si tenemos cifras? Porque lo que hemos visto han sido casos muy horribles. Solo acordarnos de, por ejemplo, el crimen de este ciudadano francés en Chicureo, que en el asesinato, que era un robo primero, o sea, lo asesinaron, lo acuchillaron y después robaron, lo dejaron ahí, acuchillado, con toda la familia amarrada, y de ahí empezaron a robar en la casa, o sea, para que nos imaginemos la crueldad. Y hay ahí un niño, porque no puedo imaginarme otra cosa, de 15 años, menor de edad. Hay otros 2 menores de edad, y después hay un adulto, pero... y vemos muchos casos así. Ayer en La Calera también un estudiante de 17 años baleado en la cabeza, el que lo balea, o por lo menos el detenido, 15 años. Las cifras hablan de un aumento de la participación de menores de edad, de adolescentes, en los delitos y en delitos violentos. A ver, justamente hay que hacer esa distinción. Sí. O sea, históricamente los delitos, la delincuencia juvenil ha ido bajando desde la implementación de la reforma a la ley penal adolescente. De todos los delitos. De todos los delitos. O sea, si antes eran 100.000 niños los que participaban en delitos, hoy día estamos hablando del orden de los 35.000, habiendo bajado sostenidamente hasta antes de pandemia del orden de los 21.000, 22.000, y hoy día volvimos a tener cifras sobre los 34.000. Por lo tanto, en términos generales, si uno lo mira estructuralmente, hay un descenso significativo. Pero hay una tendencia en los últimos 4 años de volver a incrementarse, y lo más significativo, lo más complejo, es que hay un segmento de la población que es un segmento violento, que se dedica a los delitos violentos contra las personas. Y eso es lo que hemos visto este último tiempo crecer. Carabineros ha cifrado que ha aumentado más de un 40% la participación de niños en bandas delictivas, y que 1 de cada 3 o incluso 1 de cada 2 son miembros de una banda delictiva, son niños. Entonces... Pero, perdón, porque Marcelo Sánchez, usted seguramente viene haciendo seguimiento. La percepción, efectivamente, a veces los datos no van de la mano de la percepción, pero la percepción es que hoy día, y uno lo ve en relatos de personas que han tenido un cierto portonazo, es que hoy día hay jóvenes entre 13 y 16 años que están armados, que se pueden bajar, que pueden dispararle a usted por un celular. Es decir, que los niveles de violencia son extremos. Y sabemos que el crimen organizado opera con los famosos soldados. Pero ¿qué es lo que ha cambiado hoy día, a su juicio, en la radiografía que podemos hacer de estos jóvenes para que operen, para que funcionen de esta manera? Yo sé que ya iremos a las razones sociales, pero en lo concreto la ciudadanía está muy asustada porque... No lo voy a hacer diferenciar así, pero me imagino que es distinto una persona de 40, 30 años con arma a un niño de 14 años con un arma. Sí, la verdad. O sea, los dos son terribles. Pero parece ser que el de 14 está dispuesto a más que el de 40. Lo que pasa es que aquí hay varios elementos, pero el principal es que hace 5 o 6 años atrás, particularmente durante la pandemia, hubo un cambio muy importante en los tipos de organizaciones criminales que están operando en los territorios. Fundamentalmente entró fuertemente la vinculación con el narcotráfico internacional. Particularmente cambiaron las rutas del narcotráfico. O sea, nosotros teníamos que la marihuana, la cannabis sativa, la cannabis índica,
eran de la ruta paraguaya. Venían desde el Paraguay, ingresaban, eran las dominantes, las más fuertes. En pandemia empezó a entrar fuerte la creepy. La creepy es un tipo de marihuana que es 7 veces más adictiva que la sativa. Porque tiene químicos, ¿o no? No, es Pues, genéticamente modificada desde mucho antes. Ya. Pero la especialización en esa droga la tienen los colombianos. Y cuando entra el narcotráfico colombiano, entra en asociación con el narcotráfico mexicano. Y el narcotráfico mexicano tiene una particularidad, es tremendamente violento. Y adicionalmente tiene mejor acceso a armas por el contrabando que hace desde Estados Unidos de las armas. ¿Y cómo las entra a Chile? Por 26 puertos distintos que no tienen control, vía submarina, etcétera. Y ustedes empezaron a ver que cambiaron las configuraciones de armas de los grupos. Ustedes empezaron a ver la Glock, la .40, la .9, las Mickey Mouse, que son las Glock que tienen adosados tambores, que funcionan como metralletas. Ese es el estándar hoy día. Y cuando ese estándar empieza a ocupar a estos carteles que tienen vinculación con el narcotráfico internacional, las armas modificadas, que eran las armas que usualmente usaban, empezaron a desplazarse hacia el segmento juvenil. Claro. Las hechizas que se le La hechiza. Y entonces también empezó a pasar otra cosa que antes no pasaba con el narcotráfico local, digamos, que los niños en general eran utilizados como sapos. Muy poquitos los tenían como soldados, pero los niños eran sapos, eran periféricos. Los que avisaban si venía la patrulla de carabineros y cosas así. De repente, con este nuevo tipo de narcotráfico, los niños empezaron a asumir un rol mucho más protagónico. Les pasaron un fierro, que son estas armas modificadas, pero adicionalmente una práctica que tienen los grupos internacionales es involucrar la droga, el consumo con los niños. Que lo hacen adictos. Los hacen adictos. Nace una nueva categoría de niños. Ya no solo están los soldados, están los zombies. Los zombies son los niños que reciben una remuneración en drogas que ellos mismos comercializan. Y por lo tanto, empiezan a participar en estos hechos delictivos con droga y con armas hechizas. No sé si alguna vez les ha tocado conocer cómo funcionan las armas hechizas, pero se modifican y el cañón del arma hechiza, cuando dispara, la bala sale a cualquier lado. Por lo tanto, la letalidad es segura. Una persona drogada con un arma hechiza no tiene ningún grado de racionalidad. ¿Sabemos, Marcelo Sánchez, qué tipo de droga es la que están ocupando con estos jóvenes soldados? Pues imagino que es bien distinto, no sé, me imagino que los tipos de droga, mientras más química, porque algunas serán más eufóricas, otras serán más violentas, otras serán, no sé. Mira, siempre lo que pasa es que hay distintos tipos de droga y fundamentalmente la gran mayoría de los chicos que delinquen con droga lo hacen con drogas lícitas. Lo hacen con benzodiazepina que adquieren en el mercado informal. En Chile se venden 4 millones de cajas de benzodiazepina al año y 1 millón terminan en sobrantes que derivan en el mercado informal, en las colas de las ferias libres, etcétera, etcétera. Y la mezcla de benzodiazepina con alcohol tiene el efecto paradójico. Las benzodiazepinas te bajan el ánimo, te deprimen, por así decirlo. Sí. Pero cuando tú las mezclas con alcohol tienen el efecto paradójico que es similar al de la cocaína durante 15, 20 minutos. Por lo tanto, tú mezclas clona con alcohol, tú mezclas bromazepam con alcohol, lorazepam, etcétera, con alcohol, y el efecto es gatillante de una euforia inmediata. Y eso es lo que están usando los chicos cuando consumen. Otros que ya tienen un hábito de consumo distinto, que no es para la ocasión de robo, usan mucho la tusi. La tusi ha entrado muy fuerte. La tusi es un analgésico, se usa básicamente un anestésico para los caballos que lo mezclan con jugo yupi. No es la tusi de Europa. No es esa cocaína rosada que... se le llama la cocaína rosada porque tiene un efecto muy similar, ¿no? Solo que es más depresiva. De todas maneras tiene un efecto más aletargante después de que pasa el pic de la tusi. Y hoy día, lamentablemente, una alerta que fue, no digamos desestimada, pero no fue tomada con el riesgo que significa, ya está entrando el fentanilo. El fentanilo en ampolla ya se está mezclando con tusi. Y yo creo que las primeras víctimas que vamos a tener de esa mezcla son niños. Y niños que están vinculados a estas organizaciones delictivas. Marcelo, por supuesto que detrás está todo el entorno social de esos niños, ¿cierto? Ese es como el gran tema de fondo. Pero yo quiero llevarte a la discusión que se toma hoy día, la campaña electoral, que probablemente esto va a ir increciendo a medida que nos acercamos
a las elecciones, y es qué se hace con estos niños que actúan como con una violencia de adulto o peor todavía, que no temen nada, que se sienten orgullosos además. O sea, después de la muerte de este ciudadano francés, al niño de 15 años que lo atraparon tenía video mostrando lo que hacían y enorgulleciéndose. Y entonces empieza la discusión de hay que bajar la edad de la responsabilidad penal. Evelyn Matei, por nombrar a alguien, dijo que hay que bajarla, que saben perfectamente lo que hacen, incluso que a los 18 años parten con un prontuario limpio porque no se suma lo que hicieron antes de los 18. Ya hay niños que los toman detenidos a los 16, 17 y tienen un prontuario enorme, pero que no pasa después para cuando cumplen 18, y esos niños habría que tratarlos como adultos. ¿Qué se les responde? Tú que trabajas con ellos, que conoces ese mundo, ¿qué se le responde a ese tipo de propuestas? ¿Qué es la que van a salir? A ver, yo creo que es súper comprensible lo que empieza a pasar con la gente. También empieza a pedir respuestas mucho más duras, etcétera. Pero acá hay que ser honesto con la ciudadanía, hay que mostrarle la evidencia, hay que mostrar los resultados. No se le da un paracetamol a una persona que tiene cáncer. O sea, acá hay que mirar, por ejemplo, la Universidad de Edimburgo lleva más de 30 años haciéndole seguimiento longitudinal a niños desde los 12 a los 35 años para saber qué es lo que pasó. El estudio de la Susan McVie, 4.300 niños, y logró determinar que el contacto más temprano con los sistemas de justicia lo único que provocaba era un aumento en la probabilidad de trayectorias delictivas mucho más violentas. En Brasil se intentó hacer este experimento el año 2015, se hizo una reforma en la Cámara de Diputados y tuvieron la lucidez de decir, hagámoslo en algunos estados y en algunos estados no lo hagamos y veamos qué es lo que va a pasar. ¿Qué creen ustedes que pasó? Aumentó un 35% la delincuencia juvenil y la violencia juvenil, delitos mucho más graves. En la medida que bajaron la edad de imputación, en ese entonces se bajaba de 18 a 16. ¿Qué es lo que pasó? Que los que tenían 16 o más empezaron a cometer delitos mucho más violentos porque había contacto criminógeno. Ya en ese momento, Marcela, ya en las cárceles y en los sistemas juveniles existía contacto con el crimen organizado. Y el umbral de edad más chico, o sea, los jóvenes que estaban partiendo, como cambió la responsabilización penal, el límite, aumentaron los delitos también más violentos. Entonces, estamos hablando que hay que tener mucho cuidado cuando se toman estas medidas. Incluso también considerar si nuestros sistemas de reinserción están aportando efectivamente. Pero hay un punto ahí, hablamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Usted ha trabajado mucho con este tema. Es cierto lo que usted señala, puede haber evidencia y estudios importantes, ¿no es cierto?, que siguen a lo mejor la ruta de criminalidad a la que se ven expuestos los jóvenes, pero también es cierto que para la gran ciudadanía no hay paciencia para mirar los factores sociales, los factores familiares, los factores educacionales, es decir, el problema sistémico que puede haber en la sociedad. Lo que quieren son respuestas rápidas y respuestas efectivas, porque esto puede ir solamente al alza también. Lo que estamos viendo es que esto ha crecido mucho, usted mismo lo relata, ¿no es cierto?, desde la pandemia en adelante, de las nuevas maneras de delinquir y de cómo finalmente son utilizados estos niños jóvenes. Entonces, yo entiendo cuáles son las políticas públicas de largo plazo, pero como usted dice, eso demora mucho. Pueden ser 30 años, 3 décadas, 2 décadas. ¿Qué se hace hoy día? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cómo se puede intervenir? Porque en el debate que va a venir este año, el tema de la seguridad va a ser un tema muy relevante. Sí, bueno, sí. Evelyn Matei ya lo tomó, ¿no? La respuesta rápida rápida y eficaz no necesariamente van juntos. ¿Ah? O sea, podemos tener respuestas súper rápidas, metamos a los niños en las cárceles, ampliemos las penas, etcétera. No va a ser disuasivo, los niños no se disuaden. Hay un montón de evidencia de los años 60 que ha demostrado que los adolescentes no tienen percepción de riesgo. Por lo tanto, la verdadera percepción de riesgo que tienen los adolescentes es ser detenidos, no la pena que van a enfrentar. Ese es el primer punto. El segundo punto, nosotros tenemos que ir a las causas inmediatas y eso no significa pensar en 10, 20 años. Hoy día, ¿qué significa ir a las causas hoy día inmediatas, interviniendo, por ejemplo, la familia con la terapia multisistémica se logra un desistimiento de delito de un 70 a un 80%. Y eso se está haciendo hoy día. Hoy día tenemos terapia multisistémica en el sistema Lazos, pero apenas para 2.900 cupos, o sea, menos del 10% de lo que se requiere realmente. Entonces,
¿Por qué no invertimos decididamente en ese tipo de programas que tienen evidencia, que tienen resultados, que logran desistimiento? Los tribunales de tratamiento de droga también son tremendamente efectivos. Fíjate que cuando tú intervienes en la familia, la escuela, la comunidad, baja 5 veces la probabilidad de delincuencia de un niño, de reincidencia de un niño. ¿A qué edad hay que hacer eso? Para que sea efectivo, digamos. La verdad es que es mucho más efectivo en la medida que tú lo haces más temprano, incluso antes de que inicien trayectorias delictivas, que aborden los factores de riesgo con una agenda temprana de prevención social en la familia, en la escuela, en la comunidad, con programas basados en evidencia. No los que tenemos hoy día en Chile. Hoy día en Chile más del 50% de los programas de niñez son programas que apenas tienen resultados suficientes o incluso son malos. Y los programas de reinserción, según la DIPRES, ninguno tiene resultados positivos. Entonces, ¿cuál es el foco en esto? Tenemos que llegar antes. Estamos llegando demasiado tarde. Este tema no es cuánto más duro tenemos que ser. Este tema es cuánto antes tenemos que llegar. Estamos llegando tarde. Muy tarde. Marcelo, sí, lo que finalmente ha permeado acá a este contingente de jóvenes que son cooptados por el narco, como usted dice, se les entrega armas, son más violentos porque finalmente se empieza a establecer la violencia como una manera de operar. ¿Qué se hace con eso? Porque leía en algún minuto que en México, por ejemplo, los soldados no quieren dejar de ser soldados. ¿Sabe por qué? Porque finalmente ellos sienten que su perspectiva de vida, ellos dicen, entre vivir 60 años, 50 años, más o menos, prefiero vivir hasta los 24 viviendo bien, como un bacán, decían, como testimonio, lo veía en El País. Con acceso, con autos, con lujo. Hay una cultura también, ¿no? Que sí, es la claro, famosa. Y yo no sé cómo eso se desactiva, cómo eso se cambia, porque esa cultura del lujo, de la ostentación, del poder, de sentirse poderoso con un arma, me imagino que para ellos esas violencias que para la ciudadanía es aterrador, para ellos casi como un triunfo. ¿Cómo se hace ahí esa intervención? Porque cuando los cambios son culturales es más difícil. Por supuesto, y por eso que no hay soluciones que sean rápidas. Acá esto es un cambio cultural y muy profundo. El 80% de los jóvenes que delinquen vienen del 20% de los territorios más pobres, donde hay exclusión social, donde hay brecha. Cuando el Estado no está, ese espacio lo ocupa el narco. Y entonces la mirada real, la mirada concreta, la que nos va a llevar a un cambio, significa hacernos cargo de esos problemas sociales. Y esto no es buenismo, esto es eficacia. La prevención es eficaz. Con prevención nosotros podemos incluso reducir el gasto público. Por cada $1 que tú inviertes en modelos como el Comunidades que se cuidan de la Universidad de Washington, retornan $10 por ahorro en hospitales y ahorro en cárceles juveniles. Los mismos programas de parentalidad, PMTO, Familia Unida, son programas dichos por el Nobel de Economía, James Heckman, que aumentan los ingresos autónomos de las familias más pobres. O sea, podemos luchar contra la pobreza con programas de parentalidad y son respuestas de corto plazo. La terapia multisistémica en un año logra desistimiento delictivo. Entonces, por eso que te digo, 7 de cada 10 jóvenes dejan el delito en la medida que vuelven a una familia prosocial o vuelven al colegio. Las escuelas de reingreso educativo disminuyen la reincidencia en un 40%. Entonces, tenemos que dotar de esta infraestructura a todas las comunas donde hay altos niveles de exclusión social. Tenemos que ofrecer oportunidades. Y mira, te lo digo con algo súper concreto. No sé si ustedes tienen hijos chicos adictos a las pantallas. A un niño cuando tú llegas a la casa y está metido en un celular, no va a ser que tú le digas, oye, déjate el celular o te voy a castigar o te voy a cortar el internet, lo que va a lograr que el niño deje las pantallas. Es que tú le des una oportunidad entretenida y le digas, vamos al mall, al cine, vamos a la plaza, hagamos esto otro. Eso va a alejar a los niños de las pantallas. Bueno, esto llévalo a la realidad del Estado con los niños que no han tenido oportunidades, que vienen en entornos de exclusión, que antes de ser victimarios fueron víctimas, 7 de cada 10 fueron víctimas de violencia intrafamiliar severa. Entonces, esos son los códigos que manejan y esos son los códigos que hay que desactivar. Marcelo, claro, y se nos va un poco el tiempo, pero eso que tú dices es sumamente relevante y es lo que a veces se nos pierde, ¿cierto? La prevención y ir a las causas, porque eso nos va a permitir sacar a varios que iban en un callejón sin salida, sacarlos de ahí, de esa carrera, iniciar esa carrera delictual. Pero ¿qué se hace
porque uno puede apostar a hacer cosas en paralelo, ¿cierto? Eso hay que Totalmente. hacerlo de todas maneras, y estoy de acuerdo contigo que esa es la intervención profunda e importante. ¿Qué se hace con los que hoy día están convertidos en delincuentes? Con el niño, adolescente de 15 años que es capaz de asesinar, de acuchillar a una persona y después dejarlo ahí muerto y robar en la casa. Ese niño que fue formalizado ayer, estoy por un caso puntual, digamos, pero de estos hay varios, va a ir a un centro cerrado, del que muchas veces dicen se escapan, o hay adentro además no hay ninguna reinserción. ¿Qué se le dice? Yo sé que suena efectista, pero ahí hay una familia con un drama, claro. pero con drama digo la víctima y todas las víctimas. ¿Qué se le dice de ese niño? ¿Qué vamos a hacer con ese niño? En primer lugar, la ley penal adolescente establece penas que están asociadas a las etapas de desarrollo precisamente para la rehabilitación. Muchas veces esas penas son quebrantadas y por lo tanto hay que mejorar los mecanismos para que se condene rápidamente, porque mientras están imputados no reciben ningún programa de reinserción. Claro. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Las internaciones provisorias superan la cantidad de condenados. Y por lo tanto se van a internación provisoria, no pueden recibir programas de reinserción y por lo tanto no se hace ningún cambio. O sea, primero agilicemos los procesos. O sea, lleguemos a una condena efectiva inmediatamente y ejecutemos la pena como corresponde. Sí, pero no en una cárcel. O sea, depende, porque si hay un delito que es grave, tiene que ser una cárcel, pero en condiciones que permitan evitar el contacto criminógeno. Hoy día los grupos extorsivos también están llegando al interior de los centros de reinserción juvenil. Por lo tanto, no pueden estar en cercanía siquiera de un primerizo o de alguno que ha cometido un delito y que después va a salir profesionalizado de delitos graves. Por lo tanto, tenemos que generar condiciones carcelarias de segregación de la población penal. Lo mismo en las cárceles adultas. En las cárceles adultas ya opera el crimen organizado, ya tenemos grupos extorsivos. Son sus oficinas. Por lo tanto, y eso va a hacer un vaso comunicante rápidamente con el sistema de reinserción juvenil. Sí, lamentablemente, Marcelo Sánchez, esto da para una larga, mucho más larga, porque pone la complejidad también del tema. Hablamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Pero solo una cosa me queda, es como en el fondo que aquí el Estado tiene que salir a dar una batalla de rescate de esos jóvenes, un poco eso lo entiendo. Pero yo no sé si se lo van a lograr quitar de las manos del crimen organizado, porque puede ser más tentador para ellos funcionar ahí. Es que primero darle a la batalla al crimen organizado. Tenemos una ley que es la 21.444, que castiga, sanciona a los adultos que involucran en acciones delictivas. Bueno, démosle fuerza, démosle herramientas al Ministerio Público para que persevere en la persecución penal de aquellos adultos. Entremos a los territorios. Fíjate que en el menos del 20% del territorio ocurre el 70% de los homicidios, justo donde está el narcotráfico y justo donde está el comercio informal. Démosle duro a las bandas delictivas, aislemos a los 1.200 líderes de bandas delictivas que están en las cárceles. En la medida que los aislamos, en la medida que dejamos esas bandas en el territorio absolutamente solas, allanemos esos territorios, desarmemos esas bandas y una vez que hagamos eso, rescatemos a los niños. Que no nos pase, como nos ha pasado en otras veces, en algunas poblaciones donde hemos tenido mecanismos súper eficaces a nivel policial, terminan los papás, las mamás presos, se olvidan de los niños y 5 años después los niños son los líderes de las bandas. 8:30 de la mañana, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por venir hasta aquí también.